para que elaboren el último trabajo en relación con el ensayo bibliográfico y de esa manera cumplir el último requisito, que es enseñarles, a darles los primeros pasos a que ustedes sepan investigar. Puede ser usted misma, Jacqueline, que por favor nos lea si se está leyendo bien, si se lee bien ahí. Sí, profe. Ya. Jacqueline, ayúdeme entonces. Léales, por favor. A ver, ensayo bibliográfico para comunicar trabajos de investigación en bioética. La estructura del ensayo es sumamente flexible, ya que toda sistematización es ajena a su propósito esencial, que es deleitar mediante la exposición de un punto de vista que no pretende agotar un tema. Como se haría el género literario meramente expositivo del trabajo. Por eso, estas indicaciones son meramente orientativas. Además, como sabemos, cada docente tiene su forma peculiar de enseñar algo y por lo tanto general es lo que él más domina. De tal manera que probablemente usted se encontrará en su vida profesional con otras formas y gustos de cómo hacer un ensayo bibliográfico observacional. Tema. El tema debe contener un objeto o cosa o hecho a ser analizado en relación con su profesión, una variable dependiente y una variable independiente. En lo posible no debe excederse de 15 palabras. Ya. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Ayúdeme, Jacqueline. El tema debe contener, dice entonces, un objeto o una cosa, ¿no es cierto? Sí, profe. Eso. Algo tangible puede ser por un lado, pero también por otro puede ser un intangible, un hecho. Una cosa, por ejemplo, vamos a hablar en bioética. Por ejemplo, vamos a hablar de donación de órganos. Donación de órganos. A los órganos se los puede coger, se los puede tocar, se los puede palpar. Son tangibles. Pero en cambio, un hecho es un intangible. Y por lo general, la moralidad no la podemos tocar, coger, palpar, degustar, sentir. La moralidad es una conducta, en donde se demuestra con aquello si estás haciendo el bien o estás haciendo el mal.
¿no es cierto? Entonces, vean, se puede ver, y dentro de la moralidad, podríamos también estudiar los valores. Y hay tantos valores, ¿no es cierto? Hay muchos valores, y dentro de los valores, solamente puedo hablar de uno de ellos. Podríamos, los valores. Entonces, por ejemplo, yo solamente puedo hablar de la dignidad, pero también puedo hablar de la libertad. Dentro de esto de las cosas tangibles, ustedes tienen muchas a dónde acudir. Por ejemplo, podemos hablar del aborto, Jacqueline, ¿no es cierto? Sí. El aborto. Podemos hablar de calidad de vida. Podemos hablar de células madre. Podemos hablar de la circuncisión, Jacqueline. Sí, Podemos profe. hablar de la clonación. Podemos hablar de la contaminación genética. Podemos hablar de guardar órganos y tejidos en criogenia. El derecho de los animales no humanos. Podemos hablar del desarrollo sostenible. Podemos hablar del dolor. Por ejemplo, el dolor en el cáncer. Podemos hablar de la donación de órganos. Dolor y uso de drogas. Podemos hablar de drogas en general. ¿Por qué la marihuana? Para el mundo, para la cultura occidentalista, sí es tomada como un tabú, como un mito. Pero resulta que vamos a la cultura no occidentalista, por ejemplo, en nuestros pueblos ancestrales, en el mundo indígena, y resulta que ellos han consumido la marihuana miles de años atrás. Entonces, ¿por qué nos llama la atención que un muchacho se consuma marihuana? ¿Y por qué no nos llama la atención cuando un chamán está usando marihuana? En drogas podemos hablar. ¿Por qué es lícito decir que los Estados Unidos es un país que tiene leyes fuertes y es condenado todo aquel que está traficando drogas? Pero ¿y por qué alguien no le dice a los Estados Unidos: dejen de ser tan sinvergüenzas, pero si son ustedes los primeros consumidores de drogas en el mundo? ¿Por qué una sustancia psicotrópica es muy controlada y desde ahí inclusive se da el contrabando? Porque es muy controlada. Uy, tantas cosas que se pueden hablar.
Ética ambiental, podemos hablar de eutanasia, podemos hablar de genética, podemos hablar de ingeniería genética, podemos hablar de inseminación artificial. Investigación farmacológica para la obtención de nuevos productos derivados, investigación médica, métodos anticonceptivos, nanotecnología, podemos hablar de reproducción asistida, de reprogenética, podemos hablar de sexualidad. En sexualidad podemos hablar indefinidamente. El suicidio. Miren, el suicidio. El trasplante de órganos, la vida artificial, podemos hablar de VIH-Sida y muchas otras cosas más. Les he dado lluvia de ideas. Ahora bien, siga Jacqueline leyendo. Hemos hablado de las cosas o los objetos y hemos hablado de hechos. Siga. Sí. Estos se llaman unidades de análisis. Siga. Resumen. No, falta, pues, ¿y esto? Esto. ¿Leo desde el tema nuevamente? Puede ser, puede ser. Entonces, a ver. Tema. El tema debe contener un objeto o cosa o hecho a ser analizado en relación con su profesión. Una variable dependiente, una variable y una variable independiente. En lo posible no debe excederse de 15 palabras. Tenemos como ejemplo donación de órganos, la moralidad y los valores. En este caso, la dignidad. No, pero esto estamos poniendo de ejemplo, pues, niña. Esto estamos poniendo de ejemplo. Esto nomás tienes que leer. Esto estamos poniendo de ejemplo para que se aclare. ¿Cuál es el segundo elemento que debe tener tu tema? El segundo elemento debe ser... a ver. El hecho que es el objeto intangible. Ya te das cuenta, estás leyendo mecánicamente. A ver, revisa bien el párrafo. ¿Cuál es el segundo elemento que debe tener el tema? Una variable dependiente. Jacqueline, ¿te estás dando cuenta? Sí. Sí, a ver. No pienses tanto, está clarito, ya te dijo tu amigo. La variable dependiente, profe. ¿Pero estás de acuerdo o sí o no? Sí, profe, sino que me confundí porque comenzaba diciendo que el tema debe contener un objeto o cosa. A ser analizado, ¿no es cierto? Por eso Sí. se llama unidad de análisis. En este caso, donación de órganos. Pero todo esto va en relación con su profesión. Con su profesión. Es decir, algo tiene que, de alguna manera, relacionarse todo esto con la bioquímica y farmacia. Ese objeto, esa cosa. No, es decir, déjale otros aspectos, caramba, que analicen los otros profesionales. ¿No es cierto? Ahora bien, vamos a al segundo elemento del tema, una variable dependiente. Algo que le pertenezca a esa donación de órganos, porque dice cualidad intrínseca al objeto o unidad de análisis. Donación de órganos. Entonces, riñones. Puede ser. ¿Consideras tú riñones? Sí, profe. ¿No es cierto? Puede ser médula ósea. Bien. Sí, exacto. Ya. Y otros órganos
Ahí ustedes verán. Dice, pero además debe tener una variable independiente. No le pertenece a la unidad de análisis. No le pertenece a ese objeto o cosa o a ese hecho. Entonces, siempre le van a dejar acá. Siempre le van a dejar a la ética y la moral. Porque la ética y la moral tiene algo que ver con los riñones. Profería en la explicación del proceso en el que se realiza Pero no, ser pues, la extracción de los... a ver, directo. Dime, la ética y la moral, ¿tiene algo que ver con los riñones? No. ¿Aló? No, no, pero Franklin, yo pienso que sí tienen que ver porque... No, porque los riñones es algo biológico. En cambio, lo de acá, esto es filosófico. Psicológico. Claro que para que sea psicológico es necesario que sea biológico, pero nos estamos hablando aquí al comportamiento, Pero nada tiene que ver esto con los riñones, nada. Ah, caramba, pero en el ensayo, para que tú puedas donar órganos, tiene que haber una profunda reflexión ética y moral. Eso sí. De eso se trata, ¿no es cierto? De eso se trata como humanos que somos. Eso es. ¿Está claro hasta aquí? Sí, Franklin. sí, profe. Sí, Franklin. Entonces, aquí está nuestra variable dependiente. Profe, disculpe, buenos días. Sí, Sí, nos mencionaba que esta variable dependiente tenemos que ponerla, perdón, la variable independiente debemos ponerla siempre, o sea, la ética, la moral, todos. ajá. Ok, profe, gracias. Yo pensé que me ibas a decir otra cosa. Eso es. Ahí está. Carambas. Eso es. Entonces, ahí está la relación. ¿Le ves? Ahí está la relación de lo de arriba con lo de abajo. Ahí se dan cuenta. Todo esto es un ejemplo. Entonces, los objetos cambian. Los objetos cambian del listado que les di y otras cosas más que ustedes pueden tomarse desde cualquier campo del conocimiento. Ustedes se pueden tomar, analizan qué es lo que quieren hablar y aquí, ¿no es cierto? Es de suponerse que aquí en biología ahí está la química y la física, ¿no? Obligadamente. Y hablan sobre la ética y la moral. Bien. Cualquier inquietud me van preguntando, por favor. Jennifer, sígales leyendo. Debe contener, ya está el tema. Resumen, Dime tu nombre, verás, el tema
colocas el tema, a ver, déjame pensar un poquito. Colocas el tema y luego aquí va autor, autora, autor, autora. ¿Cómo te llamas tú? Jacqueline Jacqueline, con Lago, semblantes. Semblantes. Van notando, miren, pueden poner acá a la derecha, mira, los dos apellidos y el primer nombre. En el nombre, ustedes deciden cuál el nombre que quieran ponerse, o el nombre, o el segundo nombre, pero suficiente un nombre en la latinidad si usa solamente un nombre. Con Lago, Semblantes. Resumen. Vamos a hablar de el resumen, máximo 250 palabras. Y vamos a la introducción. Léales, por favor. Profe, una consulta. También, no sé si incluye el correo electrónico debajo del nombre. Puede O ser. ya no. Sí. Ok. ¿Cuál es tu correo? Introducción. JI con lago @uce.edu.es. Listo. Ya, vamos con la introducción. Ok, introducción. Es la que expresa el tema a desarrollar, es decir, escrito como parte de la introducción desglosado en sus tres elementos estructurales: unidad de análisis, la variable dependiente y la variable independiente, acompañado de los subtemas del problema, el problema, el objeto general, que se obtiene de la pregunta. Lea bonito, ¿para qué lea va a bonito. investigar? Lea bonito. Verá, le va a tocar leer lo que está también dentro de los paréntesis, aunque no se debe, sino que por ahora para que les expliques mejor a los compañeros. Lea bonito. A ver, vamos. El problema. Léales también lo que está dentro de los paréntesis. Ok. El problema formulado de tal manera que indique la relación que vamos a abocar nuestros conocimientos, reflexiones, lecturas y experiencias. El objetivo general que se obtiene de la pregunta ¿para qué va a investigar el tema planteado? En dónde debe evidenciarse el qué, mediante y para qué de la investigación, expuesta mediante un verbo en infinitivo, y los objetivos específicos. Metodológicamente igual a cómo fue planteado el objetivo general, pero esto se diferencian porque son tareas a ejecutar. Expresado con verbo en infinitivo, mismos que deben ser diferentes y no repetirse. Estos objetivos específicos se obtienen de la relación lógica, estratégica, teórica, metodológica y práctica que va a usarse en el proceso investigativo como para lograr llegar al objetivo. Para aquellas personas que inician en la investigación, se recomienda plantear 3 objetivos específicos. Ya. El primer objetivo específico debe estar en relación con la acción de construir, dominar una teoría innovadora, en donde desde la teoría extiende
en donde desde la teoría existente hecha por otros investigadores, se ha de construir una teoría nueva desde la perspectiva del autor o autora, mediante el análisis, la síntesis, la deducción y la inducción mental, métodos teóricos de la investigación. El segundo objetivo específico debe estar en relación con la acción metodológica, observacional, experimental a usar para práctica de la investigación. Recuerde que la observación es el método empírico por excelencia que nos da la calidad de producto esperado. Es el resultado de ver, escuchar, palpar, sentir, olfatear o degustar, asociado a la experiencia vividor o investigador. La experimentación que denotan calidad, cantidad del producto esperado. El tercer objetivo específico debe estar planteado como la alternativa de solución al problema propuesto direccionado a favor o a beneficiarios, sea humana o de naturaleza ambiente. Si no existe esta posibilidad, su trabajo no tendría sentido. ¿Está claro hasta este punto, chicos y chicas, para alguna aclaración adicional? Irán pensando, algo que no se comprenda, siga leyendo. La introducción además debe contener la justificación que incluye argumentaciones teóricas, metodológicas y prácticas utilizadas por el autor, evidenciar la factibilidad, pertinencia y relevancia de la investigación. En este aspecto debe terminar informándose a los lectores o lectoras los probables beneficiarios de la investigación planteada, que pueden ser individuos y seres vivos, la naturaleza en su conjunto, la sociedad, las instituciones, etc. La actividad corresponde al 10% del ensayo y abarca una carilla. El desarrollo de contenidos contiene la exposición y análisis de la estructura del tema a investigar y problematizar. Objeto, unidad de análisis, variable dependiente y variable independiente. Se plantean sus ideas propias y se sustentan con información de fuentes necesarias, incluyendo figuras o tablas. ¿Qué son libros? Se incluyen tesis, revistas, artículos científicos y variadas fuentes de internet, entrevistas y otros. Constituye el 75% del ensayo. Aquí va todo el tema desarrollado utilizando la estructura interna para que puede ser entre 50% de síntesis y 15% de resumen y 10% de comentarios. Se sostiene la tesis ya aprobada en el contenido y se profundiza más sobre la misma, ya sea ofreciendo contestaciones sobre algo o dejando preguntas finales que motiven al lector o lectora a reflexionar. Se ha comenzado escribiendo el texto directamente exponiendo el tema, el primer título, para lo cual se sugiere tomar en cuenta esta forma. Subtema principal, objeto o unidad de figuras y tablas. Tema principal. Jacqueline,
Mira, en los contenidos, mira, no vas a poner desarrollo de contenidos, sino directamente, luego de la introducción, que ya terminas de hacerla, viene uno. En uno, ¿qué vas a tratar? Vaya contestando, Jacqueline. Uno, ¿qué vas a tratar? Sería el objeto o unidad de análisis. Perfecto, correcto. Dos, ¿qué vas a tratar? La variable dependiente. Perfecto, muy bien. Y tres, ¿qué vas a tratar? La variable independiente. Eso es. Es decir, para todos, ahí es en donde deben tratar sobre la ética, bioética y la moralidad. Es decir, dependiendo del tema a tratar, dependiendo del objeto que estén analizando, colocarán en ese sentido los elementos para que no se pierdan, para que luego de haber tratado las tres cosas, ¿no es cierto? Las tres cosas que están incluidas en el tema, que están implícitas y explícitamente dichas, pasan a ser las conclusiones y recomendaciones. Lea, por favor, Jacqueline. Conclusiones y discusiones. Las conclusiones emergen de los objetivos. Serán tres si se planteó tres objetivos específicos, pudiendo plantear la cuarta conclusión en base al objetivo general, en donde se explica si se logró lo planteado en relación con la construcción de teoría. La validez de los métodos empleados y la parte práctica en el sentido de aportar a la solución del problema existente. Cuando las conclusiones son negativas, no se logró el objetivo. Hubo anotación en el proceso, de ahí salen las recomendaciones. Las discusiones en este apartado, el autor o autora expresa sus propias ideas sobre el tema. Se permite dar algunas sugerencias de solución, cerrar las ideas que se trabajaron en el desarrollo del tema y proponer líneas de análisis para posteriores escritos investigacionales, tomando como referencia la perspectiva de otros investigadores, en cuyo caso deberá colocar las citas respectivas. En este caso, las discusiones se vuelven científicas. Esta última parte mantiene cierto paralelismo con la introducción por la referencia directa del ensayo, con la diferencia de que en la conclusión la tesis, hipótesis o tema debe ser profundizada a la luz de los planteamientos expuestos en el desarrollo del mismo. Perfecto. No se olviden, 3 objetivos específicos, 3 conclusiones. Puede haber la cuarta conclusión por el objetivo general. Con respecto a las referencias bibliográficas, hay varias formas de hacer las referencias, las fuentes bibliográficas. Ustedes escojan la que más se adaptan, se adecúan a ella. Cualquiera de ellas. Y estas últimas indicaciones. Léales, por favor. No olvidar. No olvidar. Formato de hojas norma INDEX A4, fuente de Times New Roman 12 o Grandmont. Márgenes 25 milímetros superior, inferior y derecho, 30 milímetros de izquierdo, y cuando se va a anillar o empastar un documento se amplía este margen a 40 milímetros.
Numeración de página, parte inferior derecha. La primera no se numera. No dejar títulos viudos al final de la hoja o en el texto. Figuras y tablas con identificación y descripción de tamaño 2 números menor a la fuente. Indicar la fuente del autor o autora si no es creación suya. Citas a pie de página 2 o 3 números menor a la fuente del texto. Debe archivar magnéticamente su trabajo en una carpeta que debe contener el documento teórico en Word, el documento de resumen, presentación, PowerPoint, si amerita, y videos en una flash. No amerita aquí el PowerPoint. No van a hacer el PowerPoint. Solamente hacen el ensayo en Word. Ok. Debe entregar además el impreso de Word de cada trabajo. Todo el ensayo debe ser presentado en hasta un máximo de 10 carillas, sin tomar en cuenta la bibliografía y los anexos. Sí. Perfecto. Ahora sí. Por favor. ¿Qué dudas tiene? Sí, Franklin, yo tengo una duda. ¿Hay algún mínimo de hojas? Jacqueline, ¿cuántas hojas dice? Debe contener el ensayo 10 carillas, sin contar la carilla de la presentación y de la bibliografía o anexos. Perfecto. ¿Qué más? Franklin, una pregunta. Buenos días. Entre la parte de la presentación, ¿debe contener algún sello de la universidad o algo? ¿No? Repítame de nuevo. ¿Qué debe tener qué? Si en la presentación le podemos poner algún sello de la universidad o de la facultad, algo. La primera hoja va esto. Y aquí directamente entra tu título de tu tema. Aquí. Ah, ya. Profe, una pregunta. Ya. En la introducción deben ir los objetivos. Se quedó pensando. ¿Qué pasó? Mira.
Ay, ¿y por qué está arriba? ¿Qué es esto? Qué raro. Pero la primera es diferente. ¿Y por qué me escribió? Qué raro. Introducción. Ahí que dice, léale. ¿Quién me preguntó? Yo, profe. A ver, ¿cuál era la pregunta? Que si en la introducción iban a ir los objetivos. Mira lo que dice aquí. Mira, o sea, por eso, ¿verdad? Yo siempre digo, no están atentos. ¿Qué dice aquí? El objetivo general. ¿Me ves? Sí, profe. Y luego dice, los objetivos específicos. ¿Dónde van los objetivos específicos y el general? En la introducción. Ya, ahí está. Listo. Muchas gracias, profe. Ay. ¿Por qué no se hace la primera página diferente? A ver, vamos a ver la disposición, márgenes. Dice, es que aquí vamos a poner 4 milímetros superior y el derecho les puse, me parece, 3. Me parece que es así. Aquí vamos a ponerle 3.5 para que... También 2.5 para que nos... Todo 2.5 hagamos. Ya. Por lo tanto, acá vamos a cambiar. Dice 25 milímetros superior, inferior y derecho. 35 izquierdo. Cuando se va a anillar o empastar un documento, se amplía este margen a 40 milímetros. Pero eso no lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, mejor retirémosle para que no se confunda. Ahí está. Listo. ¿Qué más? Porque, mira, algo está ocurriendo. En la primera página no se numera. La primera no se numera. ¿Ves? Pero algo está funcionando mal mi Windows. ¿Por qué?
¿Alguien de ustedes sabe cómo le saco ese 1 de ahí? Ah, ya. Ya, ahí está. La primera hoja no se numera. ¿Me ves? Sin embargo, de que está tomada en cuenta, ¿no? Es la 1. Eso es. Ahí está. Este es el Profe. paralelo 3. Sí, Frank. Sí. Bio- Disculpe, profe, entonces esa primera página va dentro de las 10 páginas máximas. Sí. Clarín, Ok. clarín. ¿Dónde está el paralelo? El paralelo 3. El paralelo BF2. ¿Cómo es esto? BF2. Ah, es del segundo semestre. Es este, ¿no es cierto? Sí, Franklin. No, Franklin. Les he enviado. Ahí está. No sé, algo que... Entonces, por favor, les recomiendo que para la próxima semana ya debe estar el bosquejo de este ensayo para que aquellas personas que así gusten, a grosso modo, yo les pueda dar alguna indicación adicional. Em, no sé, vean ustedes, ¿está bien? Sí, Franklin. Sí, Sí, Franklin. profe, gracias. Bien. Perfecto. Entonces, no hay ninguna otra inquietud. Profe, sí Diga. tengo una inquietud. En cuanto al tema, usted nos puso ahí el objeto, la variable dependiente y la independiente, ¿verdad? Pero ¿cómo las conectamos? ¿O deben ir así mismo como con esas rayitas que usted nos puso? En el ensayo. Sí, en el tema. A ver, a ver. A ver. A ver, ahí pregúntame.
¿Cuáles rayitas? ¿A cuáles rayitas te refieres? A estas. Sí, profe, esas. Me imagino que esas no van, ¿verdad? Son solo de referencia. Pero es que esto es la metodología. Esto yo debería borrar y esto yo debería retirar. ¿Me explico? Esto deberíamos retirar, pero esta es la metodología. Ustedes deben ceñirse al formato que está claramente expuesto como ensayo. Entonces, en un ensayo, no se te va a ocurrir poner estas rayas. Eso es metodología. Sí, profe, por eso mi pregunta es, ¿podría darnos ese ejemplo de cómo quedaría este tema ya, este tema de ejemplo ya completo? Es que eso depende de, primero me tienes que dar tú, yo no puedo. A ver, tú me tienes que decir, yo quiero hacer esto. Y ahí te puedo ayudar. Y si fuera Porque con por esto lo mismo, general, profe, el de donación de interesado órganos. debe tener un conocimiento básico. Tú tienes aquí que escribir en prosa. Tú tienes que escribir lo que quieres comunicar. Entonces, vamos a poner al azar un ejemplo. Está feo, pero... Uy, pero este está en portugués. ¿Qué dice esto? Instituto Nacional de Salud Pública. Vamos a coger nuestras plantas medicinales. Y ya. Mira. Ya. ¿Le están mirando? Sí, profe. Ahí está. Este tema, planteado como un título, pero ojo, por favor, no usen mayúsculas. No usen mayúsculas. Usen minúsculas. Porque esto es un error. Mire, el abuso del manejo de las mayúsculas. ¿Te das cuenta en el inglés cómo ha hecho Toscano? Toscano, ¿le ves cómo le ha hecho el título en inglés? Sí, profe, con una Eso mayúscula está en cada bien. palabra. Eso está bien. No, no, no. El inglés, el idioma inglés utiliza esa forma. El idioma inglés. En el idioma castellano, no. En el idioma castellano. Déjame ver otro. Uy. En el idioma castellano, aquí está. Mir, en el idioma castellano,
Solamente las mayúsculas son para los nombres propios. Mírale. Léele este tema. ¿Aló? Entonces, mira, le ves que en castellano, solo el inicio el inicio de la oración, pero a su vez, Basilius, tú sabes que el género va en mayúscula, ¿no es cierto? Eso ya debes saber, el nombre binomial de los seres vivos. ¿Aló? Sí, profe. Sí, lo escucho. Ya, pero dígame sí, no, pues algo. Entonces, el nombre binomial de los seres vivos, colocas el género con mayúscula y la especie con minúscula. Si este nombre estuviera en medio del título, va escrito como tú lo ves aquí. Es más, esto aquí hay un error, porque aquí esto tiene que estar en cursiva, Bacillus cereus. Pero esta es la manera en castellano de cómo se escribe. En cambio, en el inglés, Sánchez, esta chica Jennifer Sánchez y sus colaboradores han escrito mal en el inglés, porque así no se escribe el inglés. Mire, en el inglés se escribe así. Si te das cuenta, mira, tradicional es la T, es con mayúscula porque es el inicio de la oración. Si te das cuenta como ciertas palabras se utilizan con mayúscula, ¿le ves? Sí, profe. Nombres propios, pero también medicinal. Mira, medicinal plants está con mayúscula, pero eso es una norma del inglés. Ya. Entonces, no sé si te estoy entendiendo. Tú lo que querías es ver cómo le conectas. Ahí está. Entonces, mira, este tema está planteado de una manera muy sencilla, pero se entiende. ¿Cuántas palabras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Puedes, desde 15 a 20 es común, desde 15 a 20. Si te das cuenta que Bacillus cereus es el objeto, ¿no es cierto? Sí, Y profe. que le está usando como control biológico. Control biológico, pero también hay alimentos. Dime una cosa, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Mi estimado Sergio. Sergio, ¿eres tú? Sí, Sergio, profe. La dependiente es el control microbiológico y la independiente los alimentos. ¿Por qué? Porque al estar hablando del Bacillus cereus, tiene más que ver con la microbiología antes que con los alimentos. Ya, ojalá te estén entendiendo tus compañeros. Ojalá te estén entendiendo. Es que Bacillus cereus es Bacillus cereus, alimento. En este caso, notarás, Bacillus cereus desde el punto de vista biológico, este es un ser vivo. En los alimentos, tú puedes tener alimento planta. La planta nada tiene que ver con la bacteria. Puede ser conejo. Nada tiene que ver con la bacteria. Puede ser un hongo. Nada tiene que ver con la bacteria. Pero es probable que como alimento sí sirva Bacillus cereus como alimento en la naturaleza. Sí sirva. Pero caramba, eso ya es hilar fino. De alguna manera se requiere tener una reflexión mucho más profunda para ponernos de acuerdo.
Entonces, mira, sí, Bacillus cereus como objeto, al no tener nada que ver con los alimentos aparentemente, sí, los alimentos es una variable independiente. En cambio, el control microbiológico está en base a Bacillus cereus. Pues. Yo puedo decir, estos quintales de arroz están contaminados con esa bacteria, porque yo hago un estudio. Pero también puedo decir, no, los 10,000 quintales de arroz que encontramos en esa piladora están exentos de Bacillus cereus. Yo puedo decir eso. Pero porque Bacillus cereus es un microorganismo que nos sirve como para establecer si un alimento está contaminado o no. Ojalá me estén entendiendo, chicos. Sí, está. Sí, profe. Ya. Entonces ahí sí. Hemos hecho, mira, de paso, mira, tú coges cualquier artículo científico. Mira, tú coges cualquier artículo científico. Mira, te voy a coger al azar. Mira. Control de ansiedad mediante el uso de valeriana y pasiflora muchísimo. Pero aquí hay un detalle, mira. ¿De dónde es pues, este caballero? Déjame verle. Mira, mira. Ah, mexicano. A ver, déjame ver. Sí, es mexicano. Déjame ver de dónde es este caballero. ¿Será de México o la revista nomás es mexicano? Es que los mexicanos hablan tan mal. Mira. Control de ansiedad mediante el uso de valeriana y pasiflora muchísima. Control de. ¿Con quién estaba? La ansiedad. De la, claro. Esto verás, esto que te escuche un profesor de literatura y castellano va a decir, ¿qué será a lo mejor la dana del bosque? Esta dana Erika del bosque Quijano, ¿no será indígena? O no será, verás, ¿no será indígena y ha hecho en castellano? ¿O será portuguesa? ¿O será inglesa y ha hecho en castellano? Y por eso es que, qué feo, control de ansiedad, es control de la ansiedad mediante el uso de la valeriana. Es más, y aquí hay otro error, de la pasiflora, tiene que poner el nombre. Aquí hay, esta es cursiva, mira, esto es cursiva, así se debe poner el nombre científico. Ustedes ya saben, no cometan el error de usar demasiadas mayúsculas. Mira, pésimo esto, mira. Estudio comparativo de los métodos de resazurina y MMT en estudios de citotoxicidad en líneas celulares tumorales humanas. Mira, en minúsculas, ¿no? Esto en inglés, un gringo, esto te dice, chuta, pero ¿y cómo han escrito? Pero claro, el gringo, un gringo educado dice, es que claro, como es latino, no sabe cómo se escribe. Y a la inversa, un latino puede muy bien decir de un gringo que no sabe cómo se escribe. Estos elementos hay que tomarlos mucho en cuenta a la hora de escribir algo, ¿no? Yo no sé por qué utilizan demasiado, por ejemplo, aquí el resumen está bien, pero es una sola palabra, ¿no? Es una sola palabra.
Por ejemplo, aquí mira. ¿Qué es MMT? Perdón, ¿qué es MTT? Entonces, esto tiene que haber una explicación en cita a pie de página. Esto es pie de página. Esto es pie de página. Mira. Tiene que haber una explicación en cita a pie de página. O al final. Pues se puede poner al final también las notas. Notas aclaratorias. Se puede poner como nota aclaratoria al final. Eso depende de quién te ordene hacer también, ¿no? Profe, disculpe, yo una vez leí que para cuando se hacen así esto de MTT, no recuerdo ahora cómo se llama esto, pero bueno, el caso es que se pone primero, la primera vez que se utiliza, se pone el nombre completo, como es, y luego entre paréntesis la abreviatura. Correcto. Y Claro después que ya sí. se sigue utilizando la abreviatura. Sí, señor. Eso mismo, sí. Y eso yo les enseñé también en una de las primeras clases. ¿Sabes cuál es el asunto? Que en la nomenclatura internacional, en la nomenclatura, por lo general, estas siglas son siglas que ya están de acuerdo en la jerga académica. En el mundo de los químicos, el MMT, un químico experto ya sabe lo que es un MMT. Un químico experto o un bioquímico ya sabe que es un MTT, ya sabe. Pero como el artículo es publicado para el mundo, es conveniente que tú coloques. Verás, lo que pasa es esto, que el autor, al poner lo que significa MTT, se le aumenta automáticamente 3 palabras. Y para mandar a la revista, ellos te cuentan las palabras. Y a veces es conveniente retirar 3 palabras porque me están diciendo, se te has exagerado, hay muchas palabras. Por eso es que se ponen así, pero ya en el mundo científico, ¿no? En este caso, por eso MTT habrá que explicarlo abajo a nota, sea cita a pie de página, como nota a pie de página o nota al final. Pero la idea ahí está de cómo ustedes pueden plantear el tema. Profe, y en ese tema también podríamos haber identificado las 3 variables. Es una obligación. ¿Cómo? Repíteme. Podríamos haber identificado también el objeto, la variable dependiente y dependiente. Pusimos, a ver, no te entiendo. No te entiendo. En ese tema del que le cerré. Sí, profe. A ver, es que ya no te estoy entendiendo en cambio a ti. Todos los temas de investigación que están aquí, al azar vamos a coger de Chon Tuesta. Mirarás. Ah, ya, esta es una tesis. Esta es una tesis. Es una tesis de grado. Ay, se me fue mucho. Ahí está. Alimentos ricos en flavonoides y sus beneficios a la salud. ¿Cuál es el objeto? ¿De alimentos, profe? Alimento. No. A ver. Dice, hay que tomar en cuenta ciertas características para analizar cuál sería el objeto. En este caso, es un ingeniero agroforestal. Ya.
ponle a los alimentos como objeto, suponiendo, sigue tú eres la misma persona que está interviniendo. No, profe, John, tu apante. John, entonces complétale, ¿cuál es el objeto para ti es de los alimentos? ¿Cuál es la Ajá. variable dependiente, flavonoides? Eso, lo que son ricos en flavonoides y la independiente que es beneficioso para la salud. ¿Mm? No sé. Me da la leve impresión de que estoy con dos variables dependientes. No lo sé. Es que lo que pasa es que el Rodrigo Chong, este señor Rodrigo Chong, y sus beneficios a la salud, ¿a cuál salud será? Pues, ¿a la salud humana? No sé. Verás, no porque que esté publicado, no significa que sea bueno, ¿no? O que esté bien hecho. Eso hay que tener mucho cuidado, mis amigos. Sí, profe, por eso mismo le preguntaba para saber identificar Hay que tomar en tres cuenta aspectos, muchos nociones. elementos para tomar en cuenta. Claro que sí. Para mí, los flavonoides, este ingeniero agroindustrial debe manejar los flavonoides como su objeto, me parece, para que, en qué tipo de alimento, me parece demasiado generalista, Imagínate lo que sería hablar los flavonoides de todos los alimentos. No lo sé. Y los beneficios para la salud me parece tan trivial. Mir, como que ya cambia esto, ve. Mir, esta es una tesis. Mir. Si te das cuenta qué horrible es todo mayúsculas, si le ven, Sí, profe. horrible. Se hace totalmente vulgar un trabajo así. Mir. Imagínate autora con mayúscula, tutora con mayúscula. Dice, determinación cuantitativa de alcaloides en 12 plantas. ¡Ah, caramba! Es bien limitado, mira. En 12 plantas. Y aún así es ya mucho. Y su actividad expectorante. Qué bueno, mira. Qué bueno. Determinación cuantitativa de alcaloides. Alcaloides. Mira. Alcaloides expectorantes Ese sería el en objeto, 12 profe. plantas. En 12 alcaloide. Es que claro, esta muchacha es bioquímica como ustedes, miren. Alcaloides, la actividad expectorante y su actividad expectorante en 12 plantas y en donde van a hacer determinación cuantitativa. Entonces, este alcaloide el alcaloide tiene una actividad expectorante, la variable dependiente, ¿no es cierto? Pero la determinación cuantitativa es en las 12 plantas. Pero la determinación cuantitativa es una técnica, ¿no es cierto? Es una técnica que es totalmente independiente, porque la planta existe nada tiene que ver con la determinación cuantitativa, nada tiene que ver. La planta es la planta y la técnica es la técnica. Es una variable independiente, se nota clarito. Sí, mira.
Todos los temas deben tener así las tres cosas. Sino que hay temas que son por demás, a veces digo yo, son por demás... ese es un libro. Uy. Tema. Evaluación de la actividad. Ahí está. Minúsculas, por favor. Evaluación de la actividad antibacteriana in vitro del aceite esencial de hierba luisa. Del aceite esencial de la hierba luisa. De este Cibopogum citratus. OAC en una formulación cosmética con finalidad antiacnéica. Estos nombres que se, imagínate. Pero de alguna manera me dice, está claro las tres cosas ahí, ¿no? Está claro. Bueno, entonces chicos, les dejo. Trabajen. Ya les envié este documento. Estamos bien. Franklin, una pregunta antes de que se vaya. Dígame. Lo que pasa es que yo hablé con las ayudantes de los otros paralelos para ver si quedábamos en que todos entregáramos los mismos deberes. Y concordamos en que todos tenemos los mismos deberes, a excepción del paralelo 2, que tiene un deber de las reservas. Entonces, queríamos saber si entregamos ese deber nosotros también o mejor no. Se me ha deberido, yo me he de haber olvidado decirles que bajen las reservas. Que bajen las reservas. Pero esa es una actividad de búsqueda de información. Solamente. Tenían que haber bajado el documento en donde están todas las reservas de la biodiversidad, las reservas, los parques nacionales, hay una clasificación bien amplia, de tal manera que llega más o menos a unas 80 o 90, creo que reservas en el Ecuador. Seguramente yo me he de haber olvidado decirles. Eso nomás. Entonces, ¿hacemos nomás? Claro, sí. Ya. Y otra pregunta bajamos la información, porque no tienen nada más que hacer. Ya, Franklin. Y otro deber. Otra pregunta. Con respecto al deber de los derechos humanos, mis compañeros están preguntando qué hay que hacer. Con respecto a los derechos humanos. No te entiendo. En una clase usted nos dijo que bajáramos la Declaración de los Derechos Humanos. Ajá, los derechos humanos. Sin embargo, no nos dijo si había que resaltar algo como en los anteriores deberes o algo así. Lo que pasa es que en el valor intrínseco, cuando yo voy dando las clases, ahí hemos acudido a este tipo de antropocentrismo, que es haber otorgado derechos humanos luego de la Segunda Guerra Mundial. Nicolás. Sí, Franklin. Ya. Pero no puede quedarse solamente en el aire. Que antropocéntricamente los humanos hicieron a través de las Naciones Unidas la creación de derechos humanos.
luego de la Segunda Guerra Mundial, o sea, luego de la debacle, luego de la matanza que hubo, y obviamente luego de Hiroshima y Nagasaki, de luego que se lanzó la bomba atómica, entonces, para que no, según movimientos humanos que se formaron inmediatamente en que se vuelva a la paz y en que ya no se vuelva a seguir matando gente, entonces se crean los derechos humanos. Pero ¿cuáles son esos derechos humanos? Entonces tú, Nicolás, tienes que haber hecho una lectura comprensiva de cuáles son los derechos humanos. Me estoy haciendo entender. Sí, Franklin. Ya, ahora sí, como ya te leíste los derechos humanos, pero muchachos, ustedes no son niños. Yo no les puedo decir, a ver, niños y niñas, van a bajar los derechos humanos y van a subrayar todo lo que tiene que ver con el derecho a la vida. Ustedes son adultos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es leer, leer y leer. ¿Qué hay que leer? Los derechos humanos. Ahora sí, en la clase he terminado diciendo que recurrimos, si es que los derechos humanos fueron elaborados en base a qué filósofo. Nicolás, o Sergio, o Jacqueline. Profe, la influencia de Kant. John. Nicolás, ¿qué te pasó? La Jacqueline se me fue. El Sergio. Ya, John. Ya, los derechos humanos fueron hechos en base a ¿qué? ¿Me dijiste? A la influencia del pensamiento de Kant. En base a la influencia de Immanuel Kant. Eso. John, ¿Kant es antropocéntrico o no antropocéntrico? Pues creo que es antropocéntrico, profe. Creo. Me acordaba de la genealogía de la moral y sí, profe. No, pero en la genealogía de la moral hemos tomado en cuenta mucho esa Nietzsche. O sea, pero lo poco más o menos que recuerdo. Ya. John, ya, entonces, ¿crees que Kant es antropocéntrico? Bueno, vendría siendo así, por lo que los derechos humanos también son antropocéntricos, ¿no? Obvio, John, obvio. Usen la lógica inicialmente, usen la lógica. Sí, es antropocéntrico hasta los huesos, es antropocéntrico hasta la médula. Sí, pero ¿qué es lo que hace Bayrán? Bayrán es una filósofa científica turca. Ella acude a una trampa. Y en donde, de mi parte, yo le acudo a otros elementos más, especialmente de la biología. Y emerge nuestro principio de que es necesario la práctica del no antropocentrismo y de un ecologismo profundo y del summa causal, como para poder entender y aplicar el valor intrínseco y el extensionismo moral. Y el extensionismo moral le llamamos así porque no vemos la moralidad entre nosotros, sino vemos la moralidad siendo nosotros parte de un ecosistema y en donde todo lo demás que tiene vida también son susceptibles de aplicarles una moral.
Eso, así de sencillo. Entonces, ve cómo se va, desde la filosofía entramos a una ciencia y desde la ciencia una técnica. ¿Te das cuenta? Todo lleva lo uno a lo otro. John, ¿me estás entendiendo? John Jairo. Sí, profe, ¿cómo se va a relacionar las cosas? Exacto, todo va relacionado. Así es. Eso, así de sencillo. Entonces, cuando yo he mencionado, sino que se me ha ido, no, me he descuidado de no decirles, bajen la información de las reservas ecológicas, botánicas, del paisaje, de los parques nacionales, de los sitios de recreación del país, del Ecuador. Pero como para poder entender la inmensa biodiversidad del Ecuador, ustedes tienen que tener esa base, pues. No sé si me estoy haciendo entender, John. Sí, profe, más o menos. ¿Cómo puedo yo decir, John? Por ejemplo, verás, Nicolás, Jacqueline y Sergio, sí se han dado cuenta que decimos que el Ecuador es el país más megadiverso del mundo. ¿No es cierto que eso decimos? Sí, Franklin. Yeah. Pero ustedes como profesionales que van a hacer, ¿no es cierto? Ustedes tienen que presentar la evidencia, pues. Eso. Y la evidencia es bajar esa información para que ustedes la lean y ustedes discutan del tema con otras personas que saben o que creen saberlo. Ustedes puedan discutir, pero con evidencias. Porque no es esto de discutir como discuten los asambleístas. ¿Sí se han dado cuenta cómo discuten los asambleístas? ¿O se han dado cuenta cómo discute el pueblo? El pueblo discute sin razón. El pueblo discute sin razón. El pueblo, la Asamblea Nacional discute sin razón. En cambio, ustedes que están en la academia, ustedes tienen que saber y comprender, analizar, reflexionar todo lo de esta forma de pensar, de la lógica del pensamiento, de cómo se construye el conocimiento, para que entiendan lo que es un ser racional. No sé si me estoy haciendo entender, John Jairo. O Sergio. Sí, profe. ¿No es cierto? Sí, profe. Y de hecho, ¿cómo es posible, no es cierto? Uno se pone a pensar en la Asamblea Nacional, pero dicen que es doctor. Y te da la garantía de que alguien, porque sea doctor, ingeniero, licenciado, máster, te da la garantía ese título a que seas un ser racional. ¿Te da la garantía? No, profe. No, profe. No te da la garantía. No te da. Eso así es. Así es. ¿Quién dijo que la universidad da garantías para que tú seas un ser racional? No. La racionalidad se adquiere en la construcción del pensamiento y del conocimiento diario. ¿Y sabes cuál es la mejor estrategia? Leer, 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 leer y leer. Por eso es que inclusive hasta Dios tiene miedo cuando los humanos leen. ¿No ves que ahí se descubren muchas mentiras? Cuando tú lees y lees y lees y lees, descubres muchas mentiras. Y que nos tiene atados, nos tiene encadenados, como por ejemplo, las mentiras de la religión, de todas las religiones del mundo. Porque está hecha en base a mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Pero cuando lees y lees y lees y lees, esas deidades, caramba, tienen miedo. Y por eso es que Nietzsche dice, cuando el ser humano se pone a discutir filosóficamente, hasta los científicos huyen.
Hasta los científicos huyen, porque les da miedo. Mira. Entonces, eso es lo que se pretende en ustedes, que sean críticos y cuestionadores, analizadores de una situación real. ¿Cómo? Leyendo. Entonces, muchachos, estandaricen, claro. Vean, busquen ustedes también, bajen la información de las reservas biológicas, ecológicas del Ecuador, y eso le tienen que enviar a Kevin. Ya está. Entonces, la evaluación queda estándar. Hecho, Sergio, tú me preguntaste eso, Sergio. No, fui yo, Franklin. Nicolás. Ah, Nicolás, ya. Eso se trata. Ya, muchas gracias, Franklin. Ya. Franklin, buenos días. Yo tengo una pregunta. Henry. Sí, yo tenía una pregunta, una duda. Bueno, yo con mi grupo fuimos los primeros en exponer en su clase con usted y además otro grupo también. Ya. Entonces, al finalizar esta exposición, que solo fueron dos en su clase, al final nos dijo usted que nosotros estábamos exonerados en el foro 2. Entonces, mi inquietud era de que sí mismo mi grupo y el otro grupo estábamos exonerados de hacer el foro 2 porque así nos dijo usted en la clase cuando expusimos. Ya. Pero ¿qué me estás preguntando? Si es que estábamos exonerados mismos, por eso, esa era mi inquietud. Ya. Sí mismo, Esto, verás, esto mejor trátalo con el Kevin. Porque los trabajos ustedes expusieron, otros foros hicieron con el Kevin, ¿no es cierto? disculpe, se me cortó, no le escuché. Otros foros ustedes expusieron al Kevin, le expusieron al Kevin. O sea, ahorita solo creo que ya la mayoría creo que expuso el foro 1, ya acabamos, entonces ahorita ya netamente vamos a exponer el foro 2 con Kevin, entonces estamos proponiéndole los temas para que ya nos, eh, nos diga si es Ya. que... Y el foro 2 tenía que ver con todos estos temas de aplicación de la ética y la moralidad, ¿no? ¿Se sí, acuerdan? Exacto, sí. Ya, entonces, lo que tenemos que hacer es revisar para que queden exonerados, y eso se hace con el Kevin. Y él ya sabe de esto también. Entonces ahí se les exonera al grupo. Por eh, ejemplo, una de el segundo foro puede quedar como lección escrita, puede quedar. Entonces, ahí ustedes ya no la dan, y los chicos que sí dan el segundo foro es equivalente a una lección escrita. Se puede hacer así también. Yo ya le voy a decir al Kevin, ¿ya? sí, Franklin, porque esa era más mi duda, porque nosotros fuimos los primeros en exponer y usted Ya nos me había dijiste. dicho eso, nada más. Sí, sí, Ya, eso era mi duda. ya, listo, ya vamos a arreglar eso con el Kevin. Ya, Ya, Franklin, gracias. bueno. Entonces, por favor, pónganse a trabajar en el ensayo y eh, de preferencia en esta semana ya traten de darle una estructura, una primera estructura para de alguna manera yo poderles guiar y de esa manera que el trabajo dé buenos frutos, ¿ya? Para que me lo indiquen. Entonces, y me lo pueden indicar en horas extras, por decirles en la noche. En la noche. Ustedes me dicen, Franklin, quiero que me revise mi ensayo y yo les ayudo. Listo, Franklin, muchas Franklin, gracias. y para comunicarnos con usted así para que nos ayude revisando el ensayo, le escribimos por Teams. No, al WhatsApp. ¿Nos podría facilitar su número en todo No caso? tendrán. Pero si todo el mundo sabe. 0998-770436. Tanta gente que me ha escrito, compañeros de ustedes. Mi amiga
Naidelin. Naidelin eres tú. Me parece que también me has puesto algo. Naidelin, claro, para algo de los trabajos. Uy, ya te has ido. Ya te has ido. Bueno, les dejo, chicos. Disculpe una pregunta. ¿Aló? Profe, con respecto al foro 1, sobre nosotros le escribimos al Teams si es que nos podía ayudar para exponer el tema que nos faltó a mí y al compañero Franklin Granja. Ya, ¿y por qué no expusieron? Porque ese día no pude asistir a la clase, profe, y sorteó y justo salimos nosotros y nos dijo que si es que Es que han un poco de faltado, tiempo. claro. Está anulado, está anulado. Lo que pasa es que ustedes tienen que estar todos a asistir a la clase. Pero en cambio, recuerden que existen alternativas. Entonces, por ejemplo, el nuevo foro que debes de estar preparando, Dani, ese foro tiene que ser de mejor calidad como para poder hacer extensivo a evaluarte por 2 trabajos. Es una muy buena alternativa. Bueno, profe. Eso, y ahí te recuperas. Porque si es un trabajo excelente, muy bien, caramba, te sirve, porque en los foros de lo que se trata es que ustedes se vuelvan expertos de hablar en público dominando un tema particular. De eso se trata. Profe, ¿y el foro es el ensayo, no es cierto? ¿La estructura del ensayo o es otro tema? ¿Qué tiene que ver el foro con el ensayo? No te entiendo Bueno, ahí sí, Dani. No. Sí, parece que yo también me confundí en eso. Bueno, Claro. profe, gracias. Un foro es un foro y un ensayo es un ensayo. Claro. Ya. Entonces, chicos, les dejo. Por favor, entonces, nos estaremos comunicando para ver sobre los temas que puede ser en la noche. Puede ser, si gustan, podríamos hacer en cualquiera de estas noches de esta semana una tutoría para poderles indicar en base a los ejemplos que ustedes se pongan del ensayo. Entonces, ustedes ya pueden ir maquinando qué tema es lo que quieren plantear y yo ahí les ayudo. Listo. Perfecto. Ok, profe, gracias. Entonces quedemos en eso. Me avisan cualquier cosa. Puede ser a través de alguien de Naidelen, puede, Naidelen es, ¿no? Pues ella me puede, a ver, porque ¿quién es la persona? Me parece que es ella la que les coordina a ustedes. Soy yo, Franklin, Nicolás. Ah, eres tú, Nicolás. Entonces, tú me puedes escribir y tú me dices, Franklin, quedamos, por ejemplo, es una muy buena estrategia el día miércoles en la noche o jueves. Miércoles o jueves. Podemos tener la tutoría. A las 7, a las 8 o a las 9 de la noche. Ya, entonces yo les digo a los chicos que qué día les Sí, ahí parece. se ponen de acuerdo y tú me dices, miércoles o jueves puede ser 7, 8 o 9 de la noche. Sí, no hay problema. Ya, perfecto. Listo. Entonces nos vemos, por favor, en la clase común el día lunes y espero cualquier cosa, Nicolás, de lo que me digas para cuándo hacemos esta tutoría. Un lindo lunes. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, Franklin. Igualmente, profe, gracias. Chao, chao, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Profe, disculpe, una preguntita más. Está ahí. Ya. ¿Qué?